Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de tipos de datos, pero antes de empezar a hablar de tipos de datos, vamos a tener que hablar de la abstracción informática. La abstracción es la propiedad de los objetos que consiste en tener en cuenta no solo los aspectos más importantes desde un punto de vista determinado, y no tener en cuenta los restantes aspectos. El término abstracción que se suele utilizar en programación se refiere al hecho de diferenciar entre las propiedades externas de una entidad y los detalles de la composición interna de dicha entidad. Es la abstracción la que permite ignorar los detalles internos de un dispositivo completo, tal como una computadora, un automóvil, una lavadora o un horno de microondas, etc. Mediante la abstracción se diseña y fabrican estos sistemas completos, en primer lugar, y posteriormente los componentes más pequeños de los cuales están compuestos. Cada componente representa un nivel de abstracción, en el cual el uso del componente se aísla de los detalles de la composición interna del componente. En lenguajes de programación, un tipo de dato es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador y o al programador algo sobre la clase de datos sobre los que se va a procesar. Y a continuación veremos un esquema donde aparecen varios tipos de datos y las combinaciones que podemos hacer entre ellos. ¿Números reales? ¿Qué será? Números reales. En matemática los números reales son los que abarcan a los números racionales y los números irracionales. El concepto de números reales surgió a partir de la utilización de fracciones comunes por parte de los egipcios, cerca del año 1000 a.C. El conjunto de los números reales es representado con la letra R. ¿Qué hay dentro de esta mochila? Números complejos. Un número complejo es una entidad matemática que viene dada por un par de números reales. El primero, x, se denomina la parte real y al segundo, y, la parte imaginaria. Los números complejos se representan por un par de números entre paréntesis, x, y, como los puntos del plano, o bien en la forma usual de x más y latina. Y latina se denomina la unidad imaginaria, la raíz cuadrada de menos uno. Valores lógicos. Valores lógicos. Un valor booleano, a veces llamado valor lógico, es uno de varios tipos de datos utilizados en Excel y Google. Nombrado en honor al matemático del siglo XIX, George Boole. Los valores booleanos son parte de una rama de la álgebra conocida como álgebra de Boole o lógica booleana. Los valores de texto. Texto. Un texto es cualquier conjunto de características que Excel no considera como un número. Podemos introducir los caracteres en la celda directamente. Un texto puede invadir la celda y este se visualizará por completo siempre que las celdas estén vacías. Si no lo están, el texto será reportado por la celda. Los textos pueden ajustarse centrados, alineados, retornos automáticos, etc. Introducción de flecha y horas. Las flechas se almacenan internamente como números de serie que Excel cuenta desde el día de enero de 1990 y que se transforman en caracteres legibles en la pantalla. El usuario puede introducir las flechas de varias formas. Ejemplos: 23 barra 07 barra 98. 25 de marzo del 98, 25 mar de 98, etc. ¿Qué hay acá? Esta caja. Números enteros. Los números enteros. Operaciones fundamentales en el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está formado por el conjunto de los números naturales, el cero y el opuesto a los números naturales. Este se representa por la letra Z.
Ejemplo, z es igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nulos. Nulo. Para el álgebra lineal, que es la rama de la matemática que se ocupa de sistemas de ecuaciones lineales, matrices y vectores, además de conceptos como transformaciones lineales y espacios vectoriales, se conoce como vector nulo aquel cuyo nódulo es nulo. Cabe mencionar que también se lo conoce como vector cero. Caracteres Unicode. Es una extensión del tipo de datos. Cadena permite ampliar los símbolos de escritura Prose, exactamente hasta 65.535 caracteres diferentes. En el lenguaje Java, la codificación Unicode permite trabajar con todos los caracteres de distintos idiomas. Variable. Una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida. Es un valor variable y paso de parámetros algoritmo. Por valor se copia en valores de datos de la variable. Por referencia se pasa el valor sin una referencia o punto a la misma. Variable almacenamiento de la memoria. Reserva fija de memoria implica predeterminada la cantidad de memoria que se asigna a la colección. Cuando se llena al final de la memoria no se podrá almacenar nuevamente otros elementos.